¿Cuántas veces ha leído las políticas de privacidad en una red social o página web? Conversamos sobre la seguridad de los datos personales y de las empresas con Oliver Kishchan, experto en informática y de seguridad de la información. Los datos son el nuevo oro, de acuerdo con algunos expertos. ¿Cuánto cuidamos de ellos? ¿Sabemos cómo protegernos? Nuestras empresas deberían apoyarnos en este punto ahora que el teletrabajo ya es una realidad. De eso y más hablamos en los próximos minutos. Soy Gabriela Melara y los invito a que sigan en el podcast de Estrategia y Negocios. Sea parte de la comunidad Pyme Emprende más grande de Centroamérica. Ingrese a estrategianegocios.net, pleca pyme-emprende y conozca el mejor contenido para este sector productivo de la región. ¿Quiere ser parte del proyecto? Escriba a gabriela.melara@estrategianegocios.net. Gracias, Oliver, por este espacio para el podcast de Estrategia y Negocios. El teletrabajo ya era una realidad. Empresas han dicho incluso que ya lo tenían como una opción, pero esta pandemia nos obligó a todos de la noche a la mañana a irnos a nuestras casas. Y es cierto, tenemos nuestros celulares, nuestras computadoras, pero quizá no tenemos como ese cuidado de tenerlas seguras. ¿Cómo fue este proceso y cómo podríamos hacer para que los datos de una empresa, de nuestros mismos ordenadores, estén seguros? ¿Por qué es importante? Es cierto, digamos, el teletrabajo, de hecho, es antiguo. ¿Sabes algo? Los cibercriminales hacían teletrabajo desde hace mucho tiempo. Ellos trabajan desde su casa. Entonces, es mucho más antiguo. Yo, por ejemplo, yo llevo 8 años haciendo teletrabajo. Y el problema, como tú bien lo dices, es que hoy fue de forma masiva y de un día para otro, ¿no? Entonces, las empresas se vieron en la necesidad de trasladar su presupuesto a habilitar esta modalidad de trabajo, no necesariamente protegiendo así los datos o las conexiones o cómo iban a acceder los usuarios a los activos críticos de las empresas. Entonces, ese es un detalle que se tiene que ir tomando en cuenta rápidamente porque definitivamente está en riesgo. Recordemos que en casas, como lo mencionaste, en las casas, por ejemplo, se comparte el internet. Es un internet doméstico. Un internet doméstico no va a tener la infraestructura necesaria para proteger esas conexiones, cifrar esos datos, etcétera, ¿no? Además, muchas veces los computadores se comparten en la familia para hacer tareas, para hacer investigaciones, para jugar. Entonces, definitivamente es un riesgo que se tiene que poner en prioridad en las empresas y bueno, está pasando de a poco en algunas empresas a mayor medida que otras, pero eso es lo que hay que tomar en cuenta y hay varias medidas que se pueden tomar en cuenta en esto, pero sí. Mucha gente dice, yo no tengo tanto dinero en el banco, yo no soy una persona importante, entonces no le toman esta importancia a proteger los datos y no necesariamente tiene que ser una persona con dinero o con alto poder adquisitivo para poder ser víctima. Es correcto. De hecho, las campañas son masivas. Las campañas para hacer caer a la gente son masivas. El programa no discrimina si tú tienes posibilidad económica o no tienes posibilidad. Entonces, lo que hace el programa es robar información, robar credenciales. Y esas credenciales las va a tratar de explotar de una u otra forma. En algunos casos va a ser para sacar plata, para sacar dinero de una cuenta. En otros casos va a ser para entrar a una red y lograr robar información de la red donde, por ejemplo, una persona trabaje, ¿no? Entonces, la información se puede explotar de muchas formas. De hecho, muchos de los ataques que se lanzan son para robar esa gran cantidad de información y luego venderla. Y alguien va a estar interesado en esa cantidad de información. Y es con nombre y apellido. Yo estoy interesado en comprar la información de tal banco. Yo estoy de tal tarjeta, de tal organización, la base de datos de tal organización. Y los hackers se dedican a eso. Entonces,
No se puede discriminar, todos tenemos que estar atentos a cómo proteger nuestros datos y hacerlo de esa forma, no hacerlo de una forma segura, ¿no? Desde hace años veníamos viendo noticias de repente como que se filtraron las bases de datos de Facebook, de LinkedIn, y venían saliendo como estos hackers y todo. Ahora hay una explosión de estos ciberataques, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos en esta semana. Entonces, es como ya lo tenemos enfrente, ya era un problema, como usted bien lo decía, que venía desde hace años y trabajaban en home office, ya estaban más evolucionados que nosotros, pero ahí es donde cómo cultivar esa educación de ciberseguridad, que ciberseguridad no es solamente poner una contraseña con números, mayúsculas y símbolos, va más allá. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestras casas y personas que no tenemos conocimiento de informáticos, por ejemplo? Y en este caso yo creo que hay varios actores. Si ves, el que más activo está es el área financiera. La financiera nos bombardea con campañas de concientización de seguridad de información para que no nos roben nuestros datos y por supuesto no suframos de algún tipo de fraude. Los gobiernos deben de hacer eso también con la ciudadanía. Hoy por hoy en Costa Rica, por ejemplo, hubo 51 millones de intentos de ataques entre enero y junio. Y esto coincidió mucho con el teletrabajo. Nos mandaron a trabajar a casas, nos mandaron a estudiar a casas a los estudiantes, ¿no? Y entonces son víctimas de tratando de hacer ese montón de ataques, y muchos aprovechando el tema del COVID porque había una ayuda del gobierno que había que inscribirse a través de internet, etcétera. Entonces todos los criminales aprovecharon y lanzaron sitios apócrifos, phishing, para robar. Entonces también debe haber de parte del gobierno y de parte de las empresas. El security awareness es un paso específico que las empresas deben de tomar para que sus trabajadores tengan conciencia de qué son las amenazas que existen. Y eso es constante, porque eso se nos olvida. A los pocos meses ya se nos olvidó, tienen que ser constantes, cada 6 meses, cada año, etc. Y en mi casa, ¿cómo me protejo? ¿Me puedo proteger con un antivirus o tengo que hacer algo en configuraciones? Y también importante, en el celular, las aplicaciones que salen a veces de los deepfakes y todo eso, la gente las usa porque las entretiene. Y también estar encerrados pues nos llevó a caer en este tipo de juegos o aplicaciones. Pero a veces ahí es donde estamos dando nuestra propia información y no leemos las restricciones o las políticas de privacidad, sino que solo damos aceptar. Estoy de acuerdo. Y no leemos. Sí, exacto. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Porque sí, el humano es el eslabón más débil de esta cadena de protección, porque entregamos la información. De hecho, el ataque de Colonial Pipeline fue porque alguien bajó una foto adentro de la red y eso les inyectó un malware, ¿no? Entonces hay varias formas. Nosotros en la empresa recomendamos la utilización de AppGate SDP, que es una solución para empresas para proteger ese acceso a los recursos, pues basado en varias variables que evalúa dentro de la PC o dentro del móvil antes de poder acceder a un recurso que uno necesite para hacer su trabajo. Entonces, por lo menos de ese camino podemos proteger a las empresas. Las personas deben tener esa concientización porque no deben de entregar sus datos más confidenciales, por ejemplo, ¿verdad? Uno entrega muchas cosas, dice, no voy a entregar mis datos aquí, pero en Facebook tengo publicado de todo, hasta mi número de teléfono. Y eso son cosas que no debemos de publicar, ¿no? Entonces, en el caso de los móviles, el móvil tiene su propia seguridad, donde muchas aplicaciones pues, no pueden compartir espacios de memoria, etcétera, para robar información, a menos que el teléfono esté liberado. Entonces ya uno solito se está poniendo en evidencia o puede entregar sus datos ahí de forma irresponsable, y esto debe estar consciente. Entonces, mucho es concientización, pero otras cosas también es tener los sistemas necesarios para asegurar conexiones ya a datos críticos, por ejemplo, las empresas. Las empresas pueden hacer muchas cosas ahí, es como te decía lo de AppGate SDP, pero bueno, el usuario puede tener el antivirus que trae la máquina, puede tener el firewall prendido para que no te roben, pero si estás bajando información, si estás bajando malware, si estás entrando a sitios de internet, tú mismo vas a entregar la información, entonces también tienes que estar consciente de lo que estás entregando, ¿no? Me causaba gracia porque a veces de verdad uno dice, aquí no voy a comprar porque no voy a poner esta información, aquí no voy a poner, y uno anda como que
bien minucioso en todo lo que tiene que entregar, o incluso en los vouchers uno no quiere poner su número de teléfono o algo así, pero en realidad en las redes sociales damos acceso a micrófono, a directorio de contactos, y no nos damos cuenta precisamente o porque andamos muy rápido o porque de verdad queremos usar esa aplicación. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. ¿Qué nos podría, o sea, aunque nos cueste, tendríamos que leer las políticas y si en un dado caso decir, no voy a utilizar esa aplicación? ¿Cómo lo ven ustedes desde Upgate? Sí, es correcto y es parte de la campaña que tienen que hacer. Incluso, pues relacionado con el teletrabajo, incluso las empresas pueden forzar ese tipo de cosas para que no se entregue información a través del equipo que está proveyendo la empresa, o por lo menos si la persona utiliza su propio equipo, poner este tipo de sistemas para proteger el equipo que está usando la empresa. Pero nuevamente volvemos a la parte de concientización, porque sí es el humano el que entrega esa información. A mí me preguntan la información y lo primero que hago es entregarla si estoy interesado en utilizar el programa o la red social que mencionas, ¿no? Y eso es lo que aprovechan los cibercriminales precisamente, que uno quiere utilizar las aplicaciones, ¿no? Entonces es una doble protección, pero sí es posible, hay software específico para poder mitigar esos riesgos de cara al acceso a los recursos utilizando, especialmente cuando se hace teletrabajo. Pero recordemos una cosa, el teletrabajo va a quedarse, estoy seguro de que va a quedarse, pero va a también ser un tema híbrido. Por un lado vamos a estar trabajando en casa, pero otras veces vamos a agarrar la laptop y vamos a regresar a las premisas de la oficina. Y si mi laptop está comprometida porque entregué información o porque bajé algo, es necesario también protegerlo dentro de la oficina. Eso es ya perder, realmente aunque esté dentro de la oficina, no debe de haber confianza. Es una metodología que se llama Zero Trust. No debe haber confianza en ese dispositivo, debe de retarse, debe de validarse para que si está comprometido, de todos modos, los recursos críticos de la compañía no estén visibles o vulnerables, que fue lo que pasó en Colonial Pipeline. O sea, hubo un ataque, la gente estaba interesada, bajó el programa encontró por dónde irse y secuestró, y ya vieron todo lo que pasó en Estados Unidos por eso. Entonces, las consecuencias no son grandes, incluso las consecuencias es bueno que todos las sepamos para ser mucho más cuidadosos con nuestros datos. Yo sé que a veces es difícil en las familias tener 1, 2 o más dispositivos. Con todo esto del teletrabajo y las teleclases, pues tuvieron que compartir. Y muchos era la herramienta del trabajo al mismo tiempo. La recomendación sería mantenerlos separados o crear usuarios en las computadoras. ¿Cómo podríamos protegernos en esos casos? Bueno, en la medida de lo posible que podamos tenerlos separados, sería buenísimo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, podrían proveer de ese equipo para los trabajadores. En algunos países ya la ley dice, bueno, sí, te permito hacer teletrabajo, pero tienes que proveer de la infraestructura y las capacidades para que se ejecute el teletrabajo de una forma segura. No siempre mencionan el tema de la ciberseguridad, pero va implícito, creo yo, porque si no, el que corre riesgo mucho es la empresa, ¿no? Si no es así, crear usuarios distintos es una buena estrategia, con menos privilegios. Por ejemplo, si se comparten el usuario, el segundo usuario, que a lo mejor no sea el que va a trabajar, tenga un usuario con menos privilegios, para que se le pueda monitorear y bloquear accesos a ciertas cosas que pues, son más peligrosas. Y como digo, nuevamente, Upgate SDP haría ese trabajo de cuidar el acceso a la empresa, ¿no? Entonces es importante, nosotros estamos protegiendo más de 1,000 empresas en 40 países con esta tecnología, porque estos riesgos están por todos lados. Mucha gente alrededor del mundo está trabajando en casa y necesita ese tipo de protección, porque hay casos de casos, ¿no? O sea, eso va a existir. Las conexiones VPN son una buena opción. A veces uno no las usa porque precisamente cortan muchas conexiones a veces o páginas web, pero para las empresas sí puede ser seguro precisamente por recomendación. Es una forma de trabajarlo, de hecho es la forma más utilizada ahorita.
la tecnología ya es antigua, ¿eh? La tecnología fue diseñada para hacer acceso remoto, pero hoy la modalidad va a ser híbrida. Vamos a estar en casa, vamos a regresar, vamos a ir a trabajar a un café, vamos a estar de viaje en otro país. Entonces debe estar, la tecnología debe ser flexible y la VPN no lo es, no es tan flexible. De hecho, en el caso de la VPN, una vez un dispositivo sea autenticado, puede llegar a tener acceso a la red, incluyendo accesos a activos críticos. Y en eso son especialistas los hackers o el malware. Se conecta y empieza a husmear, por decirlo así, dentro de la red a ver qué puedo hacer. Y la VPN, no, ya una vez está conectado uno, lo deja entrar. Las reglas que están basadas en IP normalmente son configuradas de forma muy general, es decir, tengo acceso a un montón de cosas, o de muy restrictiva, lo cual no me permite trabajar de forma flexible, ¿no? Y normalmente está basado en un perímetro. Digamos, yo me voy a conectar a la empresa donde están los servidores que necesito o los servidores que necesito, pero ya hoy por hoy muchos recursos están en la nube, otros están en otra nube, otros están en un data center, otros están en otro data center. Yo estoy en mi casa, regreso a trabajo, salgo de viaje. Entonces es una flexibilidad la que se necesita que la VPN no la provee. Entonces ahí es donde ya evolucionó. Ahora existe el SDP y es justo lo que estaba mencionando. Oliver, y desde su experiencia, ¿qué términos deberíamos de conocer aquellos que no somos profesionales como usted y cuidarnos? Porque se oye mucho de phishing, de malware, pero ¿qué términos tenemos que hacer y qué daño nos pueden hacer a nosotros también? Sí, correcto. Es que, y lo trato de entrelazar con el security awareness o con la concientización que deberíamos de tener, porque, digamos, los ataques más populares, ¿verdad? Vienen a través de, por ejemplo, un correo electrónico que nos llevan a una página falsa o un anuncio falso en Google. ¿Quién no ha buscado en Google un término? Yo quiero buscar algo y me meto a Google rápido y lo busco, ¿no? Pero a mí me puede salir un anuncio falso y un anuncio que me está llevando a un lugar falso. Deberíamos tener la capacidad por lo menos de identificar qué características tiene algo que no es sospechoso, que es sospechoso. Si me está pidiendo información confidencial, vamos, desde ahí ya lo elimino, no me puede pedir. Aparentemente solo me están robando un poco de información, pero no es tan así. Puede tener consecuencias nefastas y por eso es importante que conozcamos qué amenazas existen y cómo se proliferan. Hoy en COVID, en teletrabajo, proliferó el phishing a través de la ayuda gubernamental. Sitios falsos pidiendo información para que darnos la ayuda gubernamental. Lo entregó tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, se debe. ¿Y eso qué tiene que ver con COVID? Tenemos que estar muy hábiles para conocer ese tipo de cosas. Y la verdad que no es difícil, pero sí hay que leer. Yo me he fijado en que la gente, cuando converso con diferentes personas que no son de tecnología, no son de ciberseguridad, normalmente no leen la pregunta. Dicen, ¿quién está? Aquí está, entro mi PIN. No, tu PIN, no, tu PIN no lo des. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, no necesariamente tener un conocimiento técnico. No, y sabe que a veces uno se asusta, porque uno ve, o sea, descarga la aplicación y da un montón de cheques, y uno generalmente solo quita el que dice que me caiga publicidad o que me llegue al correo. Y a todo lo demás uno le da cheque. Y de repente uno ve que le da da contactos, da micrófono encendido en cualquier momento, da cámara encendida en cualquier momento. Pero es eso, no tenemos la cultura de leer primero y luego también que no tenemos la cultura de identificar cuáles son las amenazas. Si me está pidiendo esto, ¿por qué no debería de hacerlo? Si me está pidiendo información confidencial, tarjeta de crédito, identificación, empezar a desconfiar si no es un sitio seguro o no es un sitio que yo sé que me lo ha dado el proveedor del banco o el gobierno con estas ayudas del COVID. Abby, ¿cómo están? Ya me comentaba usted que están trabajando con empresas de toda Latinoamérica, pero ¿cómo es que ustedes dan estas soluciones? ¿Cómo los podemos contactar? ¿Y cómo podemos hacer que las empresas también tengan este contacto con ustedes para proteger los datos de los colaboradores y los datos de la misma empresa? Sí, aquí es importante adoptar, digamos, una metodología Zero Trust o cero confianza. Aquí lo que sucede es que
existía un paradigma anteriormente que decía que si ya estábamos dentro de la red, ya estábamos en premisas, digamos, dentro de la compañía, pues yo me conecto a la red y ya puedo ver muchas cosas, ¿no? Y no debe ser así porque es precisamente lo que se ha hecho. Entonces nosotros lo que recomendamos a las empresas es adoptar una metodología Zero Trust. Nuestro producto AppGate SDP ayuda a implementar esta metodología que básicamente dice que ningún dispositivo va a poder ver ningún otro recurso hasta no ser debidamente autenticado y autorizado. Y esto evaluando varias variables de postura de seguridad del dispositivo como tal y de postura de la persona, del individuo, del usuario, ¿no? Y cuando ya sea autenticado, entonces va a tener acceso únicamente a lo que necesita para hacer su trabajo y nada más. Pareciera raro, ¿verdad? Pero eso debería haber sido así siempre. ¿Por qué voy a necesitar yo ver otras cosas si no las necesito para mi trabajo? Entonces, nosotros ayudamos a estas empresas para ejecutar ese tipo de metodología con nuestro software que nos provee acceso seguro, tanto de trabajando desde casa como regresando a la oficina a un ambiente híbrido desde donde yo quiera estar, y el recurso también puede estar en múltiples lugares y lo aseguramos ese acceso y que nadie más, invisibilizamos los recursos críticos. Si hubiera estado invisibilizado el recurso crítico que atacaron en la empresa de Estados Unidos, no estaría sufriendo en este momento lo que están sufriendo. Entonces, digamos que tiene sus consecuencias. Y claro, nosotros estamos disponibles, appgate.com es nuestro sitio, tenemos presencia en múltiples países, les puedo dejar mis datos también para que me puedan contactar a mí también, entonces, y los podemos ayudar con la verificación de todos estos controles para mitigar riesgos, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y ya como reflexión, Oliver, desde su experiencia y trabajando muchos años con todos, ¿cuáles son las amenazas más comunes en las que podemos caer? Sin duda la más común, y eso lo vemos dentro de AppGate porque tenemos una oferta para empresas también para controlar el phishing. El phishing es la más común, ¿sí? Y crece todo el tiempo y los criminales están creando nuevas técnicas para hacer phishing. Y en phishing nos van a pedir datos o nos van a pedir que bajemos software. Imagínate, yo bajo un software, me conecto en la red, ese software se riega en la red y ya me pudo haber comprometido un recurso crítico. Y eso habla de operaciones de la empresa. Los ataques el año pasado se estima que valía cada robo de información en empresas estaba en un costo como de $3.8 millones. Eso puede afectar a cualquier empresa, ¿no? Y es simplemente adoptar esto que decía Zero Trust, pero todo empieza en el robo de información a través de un phishing. Ahí es donde tenemos, creo yo, que concentrar muchos esfuerzos para estar mitigando ese tipo de riesgos. Aparte la concientización de la gente, ¿verdad? Porque tenemos que ser capaces de no caer en ese tipo de trampas. Gracias, Oliver, por el tiempo para este podcast de la revista Estrategia y Negocios, por abrirnos más puertas todavía para seguir conociendo este mundo que nos está atacando y que estamos dejando que ingrese poco a poco por no tener esta educación, aunque sea básica. No tenemos que ser un experto para podernos proteger y también saber que están aliados como ustedes para las empresas, para apoyarnos y para cuidar cualquier base, cualquier información, cualquier conexión incluso. Claro que sí, gracias Gabriela por el tiempo. Ya sabes, aquí estamos nosotros siempre en la lucha, detrás del cibercriminal, decimos nosotros, ¿no? Porque esto no para nunca. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.